Quiero invitarlo a que usted abra su Biblia en el libro de Mateo, capítulo número 15. Ayer que estaba haciendo mi lectura diaria, el Señor me llevó a este pasaje y sentí que era correspondiente para el día de hoy. Y quiero comenzar en el capítulo 15, versículo 21. Y decía: y saliendo Jesús de ahí, se retiró a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella comarca comenzó a gritar diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero él no le respondía palabra, y acercándose sus discípulos le rogaban diciendo: atiéndela, pues viene gritando tras nosotros. Y respondiendo él dijo: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero acercándose ella se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Y él respondió y dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Pero ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, que sea hecho como tú quieras. Y su hija quedó sana desde aquella hora. Esta es una historia, muy rara vez yo lo digo, pero esta es una historia verdaderamente trascendental. De todas las historias bíblicas, especialmente las historias de Jesús, de los milagros, las obras, las palabras, las enseñanzas de Jesús, esta rompe el molde por muchísimas cosas. Probablemente comienza rompiendo el molde porque vemos de que Jesús, queriendo tomarse un tiempo de descanso, de vacaciones, sabe que el tomarse vacaciones no es malo, es necesario. Y el hombre llamado Jesús necesitaba su descanso. Y por eso dice que él se retiró a la región de Tiro y de Sidón. Y Tiro y Sidón era en ese entonces era uno de los lugares más bellos. Hasta hace como unos 20 años el Líbano era considerada la perla del Oriente, uno de los lugares más bellos del Medio Oriente, hasta que fue destruido por la guerra. Pero era una belleza trascendental. Y Jesucristo sube a la región de Tiro y de Sidón, lo que hoy conocemos como el Líbano. Y Jesucristo descansando, como lo podríamos decir vulgarmente, turisteando. Porque tenemos que entender de que Jesucristo en Israel era imposible de que él pudiera descansar. No había esquina en Israel, no había lugar en Israel donde Jesucristo no tuviera a alguien que lo reconociera y que lo buscara. Yo personalmente, que soy una hormiga ante Jesucristo, le puedo decir de que esa es una gran realidad. Porque, digamos, para nosotros en el ministerio hay momentos donde cuando uno aterriza corriendo. Han habido viajes donde yo voy a diferentes países, donde llego el viernes, por ejemplo, y del viernes al lunes hay 9 ministraciones. Me recuerdo un viaje a Honduras, donde cuando llegué, empezó el viernes en la noche 2 actividades, el sábado tenía 4 actividades, el domingo tenía 4 actividades, y literalmente hice de todo, porque en una iglesia llegué y me decía: mire, tenemos dedicación de niños, ¿podría usted dedicarlos? Por supuesto, tráigalos. Al otro, tenemos la Santa Cena, ¿podría usted ministrar la Santa Cena? Por supuesto. En otro, tenemos bautismos, ¿podría usted bautizarlos? Por supuesto. En otro, un matrimonio. Lo único que no tuve que hacer ese fin de semana fue enterrar a alguien. Pero el ministerio es así. Y digamos, por ejemplo, para Cindy, para mí, para nuestra familia, durante todos los años que estuvimos ministrando en Guatemala, México para nosotros era el lugar de descanso.
Aparte del hecho de que en México nuestro Ministerio de Gracia Internacional tiene más de 350 iglesias. De los 31 estados trabajamos en 17 estados de México. Y no hay, vamos a decir, no hay ciudad, vamos a llamarla turística de México, donde nosotros no tengamos iglesia, solo con excepción de Cabo. Pero en las 4 esquinas de México, desde Tijuana hasta Matamoros, hasta Chiapas, hasta el área de Yucatán, tenemos nosotros iglesias. Y cada vez que Cindy y yo queríamos tomarnos un tiempo de descanso e ir a México, llegábamos nosotros a un lugar turístico y ahí hay iglesia. Y como sabían que estaba ahí, tenía que ministrar. Era parte del precio del ministerio. Y Jesucristo llega a Tiro y a Sidón, y ya su fama, ya la gente lo conocía ya en Tiro y Sidón. Y imagínense ustedes, Jesucristo turisteando, y llega esta mujer necesitada y lo busca y le pide ayuda. No es extraño, porque Jesucristo constantemente encontramos en las escrituras donde dice que él estaba cansado, que necesitaba orar, que se apartaba y la gente lo seguía y él tenía que ministrar todo el día, y cuando terminaba de ministrarles, entonces ya podía subir al monte a orar, a estar con el Padre. Era parte del precio, es el precio del ministerio. Pero la segunda cosa que encontramos en esta historia, que es extraña, difícil, es la forma y la manera que Jesucristo trata con el proceso. Porque en las escrituras yo encuentro que Jesucristo era una persona que caracteriza el ministerio, siempre listo en todo tiempo, en todo lugar, para hacer la obra del ministerio. Era una persona accesible y una persona dispuesta al ministerio. Personas venían y le decían: Señor, mi hija está enferma, mi hijo está enfermo, mi siervo está enfermo. Y él les decía: espérense un minuto, voy a terminar de orar por esta persona y voy yo con ustedes. Siempre vemos nosotros la disposición. Pero lo que encontramos en esta historia es algo muy diferente. Porque Jesucristo trata a esta mujer extrañamente. Diga conmigo esa palabra: extrañamente. Sale de su molde, sale de lo normal. Porque cuando leemos la historia vemos nosotros de que hay ciertas cosas que antes de que Jesucristo podía darle a esta mujer lo que ella necesitaba, primero tenía que tratar con ella. Primero tenía que tratar con lo que ella era, lo que ella necesitaba, lo que ella estaba buscando. Y cuando vemos nosotros la historia, vamos a encontrar de que no solamente aquí en Mateo 15, sino también en Marcos 7, que es el pasaje paralelo en los evangelios, la historia paralela a esta, encontramos de que hay 3 cosas que nos demuestran de que esta mujer no tenía derecho de pedir nada de Jesucristo. Porque en esta historia, ahí en el versículo 22, dice que esta mujer era cananea. Y si usted se recuerda, los cananeos no solamente eran los que vivían en la tierra de Israel, sino también eran los que Noé, allá en Génesis capítulo 9, versículo 23 y 24, maldice al hijo de Cam, a Canaán. Eran malditos en ese sentido. Pero también entendemos por el pasaje en Marcos capítulo número 7, de que la Biblia nos menciona 2 otras características de esta mujer. La llaman griega y la llama sirofenicia. Ahora, ¿por qué nos menciona estas 3 cosas? Porque quiero que entienda algo. Las 3 características nos demuestran de que ella no tenía nada en donde poder asociarse, de donde poder apelar, de donde poder agarrarse de pedirle algo a Jesús. Porque ella era sirofenicia, porque ella había nacido en esa región de Tiro y de Sidón. Su nacionalidad era sirofenicia. Era cananea por raza. Esa era su raza, cananea. Pero era griega porque esa era la cultura del momento, era el lenguaje internacional, era el lenguaje
cultural de ese entonces. Y lo que demuestra es de que ella no tenía ningún lugar de donde agarrarse, de donde aferrarse. No tenía de dónde ella apelar para recibir de parte de Jesucristo lo que ella estaba buscando. Ayer que estaba meditando en esta escritura, también vi la palabra mujer ahí. Y lo que el Señor me llevó a es entender de que esta es una cuarta situación o cuarto aspecto, de que en ella no había orden en su vida. Ella no tenía cobertura, no tenía una persona que la estuviera cubriendo. Ella no tenía una relación de donde poder aferrarse y cubrirse en su propia vida espiritualmente. Estaba expuesta sola. Pero ella se le acerca a Jesús y le pide al Señor ayuda. Y Jesucristo trata con ella en una forma totalmente irracional, totalmente extraña. Porque lo que usted y yo debemos de entender es de que Jesucristo estaba más viendo lo que iba a hacer en ella que en su hija. Estaba viendo más lo que era necesario hacer en ella que en su propia hija. Y entonces nos da la historia de que esta muchacha llega y apela a Jesucristo y le dice: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y esta palabra misericordia, usted debe recordar que la palabra misericordia significa ¿qué? Favor. ¿Qué? Inmerecido. Ella reconoce de que ella no merece lo que ella está pidiendo. Ella no merece lo que ella necesita en su propia vida. Ella apela a la misericordia, apela a la gracia de Jesucristo. Y tú y yo debemos de siempre recordar de que cada uno de nosotros en nuestra vida hemos cometido tanto pecado, tanto error, tantas situaciones que son nuestra culpa en nuestra propia vida, que si hay algo que viene de parte de Dios sobre nuestras vidas, es todavía su gracia y su misericordia. No es por lo que tú eres, es por lo que el Señor hizo en la cruz por ti. Su misericordia fue derramada. Y esta mujer reconocía y le dice: Señor, reconozco que lo que yo estoy viviendo, lo que hay en mi vida, es porque hay desorden en mi vida. He cometido errores, he hecho cosas que no debería de haber hecho. Pero todavía reconozco que la única forma a la cual yo puedo apelar es tu misericordia. Pero Jesucristo todavía no había terminado con ella, ni había comenzado. Y lo primero que vemos que Jesucristo hace, que es tan extraño, lo primero que Él hace es la ignora. No le dice palabra. Imagínese usted, ¿cómo se sentiría usted si usted viene conmigo a saludarme, viene con los brazos abiertos para darme un abrazo y hasta tal vez con los labios así ya listo para un besito, y yo me doy la media vuelta y me voy? ¿Cómo se sentiría usted? ¿Y este quién cree que es? Así respondería usted. Y eso es exactamente lo que hace Jesucristo: la ignora. No le da palabra, no le dice nada, sino básicamente se da la media vuelta y se va, dejándola ahí con su corazón abierto, con el corazón en la mano. La deja, la ignora. Pero vemos la historia que nos dice de que esta mujer no se rindió, sino que, recuerde, Jesucristo estaba, ¿qué estaba haciendo Jesucristo y sus discípulos? ¿Estaban qué? Turisteando. Estaban de turistas. Entonces imagínense lo que usted hace cuando usted va de turista, ¿verdad? Andando, conociendo diferentes lugares, tratando de conocer nuevos lugares, pasajes nuevos, en restaurantes nuevos. Imagínense que por varios días esta mujer andaba detrás de los discípulos, ya no con Jesús, sino con los discípulos. Dígale al maestro que por favor me ayude. Dígale al maestro que por favor me ayude. Ya el pueblo estaba empezando a pensar de que ellos le habían hecho algo malo a ella. Y ellos estaban tan cansados, ofuscados de lo que estaba pasando por varios días, que ellos llegan y le dicen: Señor, por favor,
haz algo, despídela, hazle algo, porque ya nos tiene ya no podemos más con ella. ¿Y cuál es la respuesta de Jesucristo? ¿Cuál es la respuesta? Le informa y le dice: yo no he venido sino solamente a quienes, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Le informa que tú no tienes derecho, no tienes crédito conmigo, no tienes razón para pedirme nada. Y la historia nos dice de que probablemente, yo aquí esta partecita sí la estoy metiendo entre las líneas, porque me imagino que cuando los discípulos llegan con Jesús, ella está observando a una pequeña distancia, y cuando Jesucristo responde y le dice: es que yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, dice de que ella corre hacia él, se postra y lo adora, y clama a gran voz diciendo: Señor, socorro, ayúdame, SOS, auxilio. Postrada delante de él. Y Jesucristo responde otra vez en una forma extrañísima, porque yo le puedo garantizar, si cualquiera de estas formas Dios trataría con nosotros, nosotros saldríamos por la puerta. La mayoría de nosotros nos tiraríamos en la mano y diríamos: ¿para qué? ¿Acaso no me han dicho de que Dios es Dios y que puede hacer todo, que todo lo que yo pida? Pues recuerde, Jesucristo no estaba tratando tanto con el milagro, sino con la persona. Así es. Amén. ¿Y qué pasa? Jesús responde y le dice: ay, 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 mijita, le dice, es que no puedo tomar yo el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. ¿Cómo la llamó Jesús? ¿No le parece que es extraño la forma que Jesucristo le está respondiendo a ella? No es bueno tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos, porque este versículo es importante, porque oiga bien, aquí nos demuestra de que la liberación, el milagro, el don de Dios, la obra sobrenatural, ¿para quién es? ¿Para quién es? Yo le estoy haciendo una pregunta, responda: ¿para quién es? Para los hijos. Pero todavía le insulta. ¿Y cómo la llama? Perrilla, no perra. Óigame bien, hay una gran diferencia, ¿verdad? Perrilla. Pero esta mujer no se rindió todavía. Ese señor lo agarró por el otro lado, le dio con un cuchillo y ella le devolvió con el otro, ¿sí o no? Porque le dice: ay, Señor, sí es verdad, no soy nadie, pero quiero que recuerdes que aún hasta los perrillos tienen el derecho de comerse las migajas que caen de la mesa del amo. ¿Cuántos de ustedes tienen perrito en casa? Levanten la mano. Nosotros no queríamos, pero mi hijo nos trajo una a la fuerza. Y hoy no es perrita, sino es perrota. 70 libras pesa. Pero es la cosa más dulce, ya se ganó el corazón de todos. Pero ella, le voy a decir, ella es una mendiga profesional. Una mendiga profesional. Porque estamos sentados a la mesa y ella no se forza, sino llega y se sienta a la par y con la nariz nos toca la pierna. Y si no respondemos en unos 30 segundos, otra vez. Y se nos queda viendo si ella podría sonreír sonriendo. Pero la gran verdad de esta mujer que era cananea, viene y le dice: Señor, sí es verdad, pero quiero que recuerdes, los perritos tienen el derecho de comerse las migajas que caen de la mesa del amo, y tú tienes todo el derecho de tirarme un poquito de migajas si tú quieres. Me contento con las migajas que caen de la mesa. Porque yo le voy a decir, Lili, que es nuestra perrita, y por si acaso hay una Lili aquí, no es por usted, fue el nombre que le dio nuestro hijo a la perrita, ¿verdad? Eso es lo que nosotros hacemos.
pretendemos en la mesa, se nos cayó algo, porque ese es ¿qué? Su derecho. Y esta mujer le dice a Jesucristo: Señor, tú tienes todavía el poder de tirarme las migajas si tú quieres, y yo me voy a contentar con esas migajas. Yo me voy a contentar con simplemente que me des las migajas que caen. No necesito ser hija, no necesito sentarme a la mesa, sino simplemente con las migajas que caen de la mesa me voy a contentar. Ahora quiero llevarlos al final de la historia y no voy a terminar todavía, tranquilos. Cuando ella terminó de hablar, Jesucristo se quedó boquiabierto, porque es la tercera forma que él reaccionó diferentemente. Porque Jesucristo se quedó admirado de dos personas en todos los evangelios. Solo dos personas admiraron a Jesucristo, y los dos extranjeros. No había ni un judío entre los dos. El primero fue con el centurión, porque Jesucristo dijo: wow, en toda Israel no he visto fe como esta. Y la segunda fue esta mujer, y le dice: mujer, wow, grande es tu fe, hágase como tú quieres. Jesucristo, lo que pasó en esta interacción, Jesucristo llegó a un momento que dijo: esta mujer tiene una fe que no he visto yo en todo Israel. Ahora, ¿qué pasó? Aquí es donde los quiero llevar. Yo miro 7 u 8, no estoy seguro cuántos son, pero 7 u 8 cosas que hizo esta mujer, que la llevó a ella a encontrar lo que ella necesitaba. Porque recuerde, el trato que Jesucristo hizo con esta mujer era para cambiar ciertas cosas. Esta mañana me desperté antes de levantarme ya mi cerebro se despierta así. Y ahí estaba pensando yo, y pensando acerca del mensaje, vino a mi mente esto: que a veces lo que buscamos y lo que queremos no es necesariamente lo que necesitamos. Son dos cosas diferentes. Lo que queremos no es lo que necesitamos. Y el Señor tenía que cambiar ciertas prioridades en la vida de esta mujer. Tenía que cambiar ciertas actitudes, tenía que cambiar ciertos objetivos en la vida de esta mujer. Y ella hizo 7, 8 cosas que nos demuestran de que cada una de ellas en tu vida, no importa lo que tú estás enfrentando hoy o lo que enfrentarás mañana, yo quiero que sepas, estas 7, 8 cosas son trascendentales en tu vida para que tú alcances lo que tú necesitas. Y quiero que veamos estas 7 cosas, porque este es el meollo del mensaje. Veamos estas 7 cosas. La primera: esta mujer, cuando llega ahí en el versículo 22, le dice a Jesucristo: Señor, ten misericordia de mí, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Ahora, quiero que óigame bien. ¿Cuántos de ustedes llegarían al punto de decir: mi hijo está endemoniado? La mayoría de nosotros diríamos: no, es que mi hijo tiene un problema, está viviendo una crisis, tiene una situación. Es que la culpa es del maestro de la escuela. No sé qué está pasando, pero todos tienen la culpa menos mis hijos. Y lo primero que hizo esta mujer, que es lo que tú y yo tenemos que entender, es de que ella no huyó del problema, sino diagnosticó correctamente el problema y lo llamó por lo que lo tenía que llamar. No negó la situación, no negó el problema, sino reconoció cuál era su problemática. ¿Está conmigo entendiendo? Amén. Es que, hermanos, si nosotros no reconocemos nuestro problema, nunca lo vamos a poder enfrentar. Nadie nos puede ayudar si no reconocemos y negamos nuestra problemática. Imagínense que usted tiene un problema cardíaco, usted está teniendo presión alta, palpitaciones, le está doliendo el corazón, y usted llega con el doctor y le pregunta al doctor: y cuénteme, ¿cuál es su problema? Es que dolor, me duele el dedo gordo del pie.
Le pregunto, ¿el doctor lo puede ayudar? Si usted no le dice al doctor cuál es su problema, el doctor no le puede ayudar. El grave problema con muchos de nosotros es que no enfrentamos directamente el problema y la raíz del problema. Queremos enfrentar el efecto, queremos enfrentar todas las cosas menos la causa. Y ese el problema es de que en la vida nosotros enfrentamos las cosas como la queremos enfrentar con la medicina. Déjeme explicarle qué le estoy diciendo. La medicina moderna de hoy, si usted tiene un dolor de cabeza, usted abre el botiquín de su casa, agarra aspirina, agarra Advil o agarra un Tylenol o lo que sea. ¿Sabe cuál es el problema? Esa medicina se llama paliativa. ¿Y qué es paliativa? Significa de que cuando usted se toma un Tylenol, usted está durmiendo los nervios. Usted tiene un dolor de cabeza, usted está durmiendo los nervios de tal forma que su cerebro ya no recibe la orden de que hay un dolor. Usted no trató con el problema, usted simplemente trató con el efecto. Eso se llama paliativo. El problema es de que traemos ese pensamiento también a Cristo y queremos que Él trate con el efecto, pero no que trate con la causa. ¿Está oyendo? Y si el Señor no trata con la causa, si trata con el efecto, la causa intratada siempre va a producir el efecto de nuevo. No sé si entendió la jerigonza que dije. Por eso el Señor nos lleva a que siempre enfrentemos la causa y no el efecto. Porque si usted trata con la causa, el efecto se va a disipar. Y cuando ella hubiera podido decir, es que mi hija está medio loquita, mi hija tiene un problema físico, mi hija tiene una enfermedad. Ella fue directamente al problema y dijo, mi hija está ¿qué? Atormentada por un demonio. Ahora, aquí tiene que entender de que hay una gran realidad. ¿Por qué Jesucristo no la liberó instantáneamente? Es porque la liberación, y aquí esto es extra, no se lo voy a cobrar, ¿está bien? La liberación es un acto jurídico. La liberación es un acto legal. Cuando alguien está orando por liberación por alguien que tiene un problema demoníaco en su vida, ese es un acto legal, porque uno le está diciendo al enemigo, al demonio, al diablo, al reino de Satanás, al reino de las tinieblas, tú no tienes derecho en esta vida. Es un acto legal. Ahora, ¿cuál es el problema? Tiene que ver con lo que acabamos de decir. Esta mujer no tenía ¿qué? Legalidad. Jesucristo tenía que tratar con la legalidad para poder liberar a su hija, porque no había ¿qué? Legalidad. Pero ella reconoce su problema y le dice a Jesucristo directamente, sin ignorarlo, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. ¿Está conmigo? Veamos la segunda. Ahí en el versículo 22 dice que clamó a gran voz. Clamó a gran voz. Hermanos, cuando usted llega al punto de la desesperación, usted ya pierde el pudor. Cuando usted llega al punto de la desesperación, usted no va a decir, por favorcito, ayúdame, tío, por favorcito. ¿Qué hace uno? Uno llega directo y dice, Señor, Señor. Hay que clamar a gran voz. Porque uno, en medio del dolor, uno pierde ese pudor que lo restringe a uno, ¿sí o no? Y cuando esta mujer que estaba en medio de su dolor, viene ella y clama y le dice, Señor, Señor, ten misericordia de mí. Clamó a gran voz. La tercera cosa, muy importante aquí, dice de que, recuerde, Jesucristo la ignoró. Y esta mujer, ¿qué hizo? Iba detrás de los discípulos.
¿Cómo llamamos eso? Persistencia. Persistencia. Yo creo que yo he cometido ese error, y cada uno de nosotros que estamos en este lugar, donde pedimos una sola vez y decimos: Dios ya sabe, ya lo pedí, Dios ya lo sabe. Pero el Señor nos dice de que hemos de ser persistentes. Nos lo dijo a través de varias historias bíblicas, pero la principal, si ustedes se recuerdan, nos dice: pedid y ¿qué? Se os dará. Pero no termina con eso. Dice: buscad y hallaréis, tocad y os se abrirá. Y lo que se nos está diciendo es no simplemente el hecho de pedir una vez, sino pedir y seguir pidiendo, buscad y seguir buscando, tocad y seguir ¿qué? Tocando. Hay un proceso de persistencia, y la persistencia toca la mano de Dios. Esta mujer fue persistente. Usted no puede rendirse. Yo le digo, yo me estoy predicando a mí mismo, porque hay cosas en mi propia vida que yo llevo 7 y 8 años orando por la misma, y a veces tengo ganas de parar de orar y tengo que regresar a la promesa de Dios y decir: Señor, te recuerdo tu promesa porque tú lo dijiste, yo estoy esperando y te pido y te reclamo esto porque tú lo has hablado a mi vida. Persistentemente hasta lograr lo que necesitamos. La cuarta cosa. Se recuerda que ella estaba muy cerquita cuando los discípulos le dicen: Señor, despáchala. Dice que ella vino a Jesús, vino a Él. Te pregunto, cuando tú estás en medio de tu problema, ¿a quién buscas? Si tu problema es financiero, muchas veces vamos con el jefe, vamos con familiar, vamos con el pawn shop, ¿verdad? Donde podemos vender cosas rápidas. Tenemos un garage sale, ¿verdad? Una venta de garaje para poder hacer dinero rápido. Pero le pregunto, ¿ese va a solucionar nuestro problema o quién lo va a solucionar permanentemente? Porque esta es la realidad. Si tú tienes una problemática, debes de ir primero con Jesús, no de último cuando ya probaste todo. Y esta mujer vino ¿a quién? A Jesús. Vino a Él porque ella reconocía de que el único que podía ayudarla era Jesús. La quinta cosa, dice que vino a Él, se postró, y ¿qué le dijo? Señor. Ahora, este es un punto muy clave, quiero que entiendan, un punto sumamente clave. Porque la palabra de Dios dice: nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Este fue el momento verdaderamente de su salvación. Fue el momento cuando ella llegó a ser ¿qué? Hija. El momento que ella verdaderamente lo reconoció y se sometió a su señorío. Hasta este momento ella no tenía derecho. Pero en este momento lo llamó Señor. Y cuando lo llamó Señor, empezó a ser ¿qué? Hija. Señor. Es el sometimiento al señorío de Jesucristo en su vida. Darle derecho. Y quiero que entiendas algo acerca de Jesucristo. Y esto lo meto aquí solo para que tú lo entiendas. Cuando el Señor quiere ser Señor de tu vida, nunca se va a imponer, porque Él es gentil, caballeroso. Tú tienes que hacerlo a Él Señor de tu vida. Él no lo va a hacer a la fuerza. Es algo que tú tienes que hacerle, darle a Él el lugar que a Él le corresponde. En medio de la situación de tu vida, cuando tienes ganas de hacer otras cosas, cuando tienes ganas de hacer lo que es incorrecto, ese es el momento de hacerlo a Él Señor de tu vida todos los días. En medio de la situación lo haces a Él Señor de tu vida. Y dice ahí que se postró y lo adoró. Se postró y lo adoró. La adoración es el reconocimiento de quién Él es.
Porque aún Jesucristo le dijo al diablo allá en Mateo capítulo 4: solo a Dios adorarás. ¿Quién es el único digno de adoración? Ella reconoció la divinidad en él porque lo adoró. Es que, hermanos, la adoración también tiene que ver con gratitud. Muchas veces nosotros, como nuestros hijos, la misma forma que nuestros hijos nos tratan a nosotros, a veces tratamos nosotros a Dios, ¿verdad? Nuestro hijo necesita tenis, ¿y qué hacemos? Lo llevamos al almacén para comprarle tenis, y él no quiere el tenis de $30, quiere el de $300, ¿verdad? Y hace berrinche si no le compramos el de 300. ¿Sabe qué es adoración? Es gratitud, entender de que yo soy grato, agradecido por lo que Él me da. No importa lo que me dé, siempre voy a estar agradecido. Si me dice no, agradecido. Si me dice sí, agradecido. Si me dice después, agradecido. La gratitud abre puertas, hermanos, en el mundo espiritual. Amén, hermanos. Y después dice que le dijo: Señor, SOS, auxilio, socorro. Ese es el reconocimiento de la desesperación que había dentro de su propia vida. Hay momentos en tu caminar donde Dios va a responder cuando tú quieres que responda, pero hay momentos que Él va a esperar hasta el último momento para sacarte, porque te tiene que llevar al fondo del barril. Tiene que llevarte al momento de tu desesperación, cuando tú sabes que ya no puedes más. Pero lo que sí te puedo decir: Dios no va a permitir de que tú te hundas. Te va a rescatar. Aún en medio de tu socorro, en medio de tu auxilio, en medio de tu desesperación, Él te va a responder. Y termino con esto. Dios tuvo que cambiar sus prioridades y llevarla a ella a una humillación completa. Porque si usted nota, vayan conmigo al versículo 22, quiero que usted note algo muy interesante en el contexto de la gramática aquí. Quiero que lo miren en el versículo 22. Note aquí. Y dice: y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, note usted, Hijo de David, ten misericordia de quién. Ella no estaba pidiendo por su hija. ¿Por quién estaba pidiendo? A veces nosotros pedimos ¿por qué? Mientras que yo esté contento, no hay problema. Estómago lleno, corazón contento. Y el Señor tuvo que cambiar esa prioridad. Y la única forma que lo iba a cambiar era cuando ella aprendía a humillarse delante de Él. Cuando ella le dijo: Señor, reconozco que soy un perrillo. No hay problema. No hay problema, porque prefiero ser un perro en la casa del Señor que ser un rey afuera. Prefiero eso. Y la humillación nos lleva a nosotros a abrir campos, puertas nuevas en nuestra propia vida. Pero también cambia esa humillación, cambia nuestras prioridades, cambia nuestra forma de ver las cosas. Porque si nosotros empezamos a ver lo que ocurrió al final, si el Señor no hubiera cambiado sus prioridades, se hubiera dado una situación fuera de orden. ¿Me está oyendo? Porque lo que pasó cuando Jesucristo queda asombrado de lo que estaba pasando en esta mujer, le dice: oh mujer, grande es tu fe. Se ha hecho como ¿qué? ¿Como tú qué? ¿Pediste? No, como tú quieras. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Rey del universo, le dio carta blanca, le dio cheque sin cifra. Le dijo: todo lo que tú quieras te lo doy por tu fe. Pero como su prioridad había cambiado, ya no estaba pidiendo por ella, sino estaba pidiendo ¿por qué? Por su hija.
Porque recuerde, ella estaba pidiendo algo paliativo. Señor, dame a mí paciencia, dame a mí ayuda, socórreme, quítame este problema, la forma que me siento, la culpabilidad, quítamela, Señor. Lo que hacemos muchas veces nosotros, ¿verdad? Cuando tenemos problemas. Queremos una respuesta paliativa, pero es una respuesta egocéntrica, egoísta. Y el Señor a veces tiene que cambiar las prioridades en nuestra vida, porque Él desea responder. Y con esta mujer le dice: mujer, grande es tu fe, hágase como tú quieres. Y la muchacha fue libre en esa hora. El grave problema, mi querido hermano y hermana, es de que no reconocemos de que la fe es algo muy importante y muy poderoso. Muchos de nosotros creemos de que la fe es un sentimiento, que la fe es un poder que se mueve en nuestras espaldas como escalofrío, ¿verdad? Mientras que tenemos que entender de que la fe, más que una respuesta proactiva, se manifiesta en una forma tangible a través de cada una de las formas que ella respondió. Cada una de estas 8 cosas que ella hizo es una demostración de fe. Cada una de estas cosas que ella hizo fue un acto de fe. La forma que ella clamó a la misericordia, la forma que ella fue persistente, la forma que ella pidió, la forma que ella se humilló, todo fue un acto de ¿qué? De fe. Y cuando Jesucristo vio eso y dijo: mujer, grande es tu fe. Y la realidad, yo no sé qué es lo que tú estás buscando hoy. ¿Qué hay en tu corazón que te está pesando? ¿Qué es lo que te hace despertarte a las 2, 3 de la mañana clamando a gran voz: Señor, ayúdame? Lo que quiero que tú sepas, el Señor quiere responder no a tu deseo, sino a tu necesidad. No a lo que quieres, sino a lo que necesitas. Y a veces Él tarda porque está tratando con nosotros para hacer una obra poderosa en medio de nosotros. Y ahora que estamos comenzando un año, a veces pedimos y hacemos determinaciones totalmente egocéntricas. Señor, quiero bajar 20 libras. Señor, haz que desaparezcan. Cuando el Señor conoce lo que necesitamos, pero todavía quiere que nosotros lo busquemos en nuestra propia vida. ¿Estás tú dispuesto a buscarlo? ¿Estás tú dispuesto a hacer que Dios pueda ver tu acto de fe? Amén, Señor, gracias. Gracias, Señor. En este día tal vez Dios ha hablado en su vida, porque yo sé, cada uno de nosotros enfrentamos situaciones y circunstancias todos los días que no entendemos. ¿Cuántos pueden decir que están viviendo momentos que no entienden? Circunstancias que no pueden explicar. Y en medio de las circunstancias que no entendemos, a veces podemos decir: Señor, ¿y dónde estás en medio de eso? Lo único que sabemos es lo que esa mujer sabía: que tengo una necesidad, tengo un desespero, ya estoy harta de mi situación. Y si tú estás aquí hoy y reconoces: Señor, yo no sé si me identifico bien el problema, lo único que sé es que yo necesito tu ayuda, voy a pedir que se pongan de pie ahí donde están. Y los que nos están viendo hoy por internet, y vamos a presentar nuestra necesidad delante de Dios. Señor, hoy en el nombre de Jesús venimos delante de ti, reconociendo, Señor, que tenemos necesidad de ti, Señor.
Y muchos de nosotros ni nos identificamos bien cuál es el problema real que estamos viendo. Muchos tal vez solo reconocen la síntoma, solo reconocen que están deprimidos, se sienten mal. Pero hoy el Espíritu Santo, Señor, por tu Espíritu hoy, Señor, revela nuestro corazón, Señor, abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento para reconocer, Señor, el problema verdadero. Oh Señor, algunos aquí necesitamos la humildad, necesitamos arrepentimiento, Señor, necesitamos reconocer que el enemigo ha tenido lugar en nuestras vidas, en nuestra familia. Pero hoy, Señor, levanto delante de ti las circunstancias, hermanos, ahí donde tú estás, y llámalo como es. Si es pecado, hermano, no lo llamas problema, no lo llames crisis, llámalo pecado delante de Dios. Señor, hoy en el nombre de Jesús presento ese problema delante de ti, Señor. Ayúdame. Sí, Señor, hoy estamos siendo oprimidos por el diablo, Señor. En el nombre de Jesús, hoy, Señor, nos humillamos delante de ti, Padre. Gracias, Señor, por su misericordia. Gracias, Señor, que podemos venir delante de ti en fe. La fe que está siendo tal vez probada, Señor. Pero hoy en el nombre de Jesús, Señor, gracias. Te doy gracias, Señor, que aunque no me des la respuesta que yo quiero, yo estoy agradecida, Señor, con tu respuesta. Comienza a adorarlo, Señor, ahí donde tú estás, adóralo. Adóralo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Reconozco, Señor, que tú has sido bueno conmigo. Tú has sido misericordioso conmigo, Señor. Gracias por su misericordia. Oh, Señor, gracias. Aquí te presento mi vida, Señor. Así como esa mujer se presentó delante de ti, Señor, quebrantada y necesitada de ti, Señor. Gracias, Padre. Hoy, Señor, llena nuestra vida. Gracias por la fe que sigue, Señor, obrando en nuestra fe todos los días. Gracias, Señor, por esa fe que tuvo esa mujer, Señor, que podemos aprender a permanecer, a persistir, aunque las circunstancias no parecen cambiar. Señor, aunque no veo la respuesta que yo buscaba, Señor, pero con la persistencia, Señor, con la fe, yo sé, Señor, que tú estás obrando. Yo sé, Señor, que tú estás obrando. Gracias por la respuesta, Dios. Gracias por la respuesta. Gracias, Señor. Y gracias te pido hoy, Señor, por cada hermano que nos están viendo, por cada uno que estamos aquí hoy. Que como esa mujer, Dios, podemos ser persistentes en la fe, en nuestra oración, en nuestro clamor, Señor. Que en medio de nuestro clamor, en medio de la persistencia, tu Espíritu, Señor, va a hacer una obra transformadora en nuestra vida. Oh, Señor, vas a hacer cosas que no esperábamos. Cosas aún más grandes, Señor, de lo que yo esperaba. Más de lo que yo pedía. Pero hoy, Señor, afirma nuestro corazón, afirma la fe, que podemos aprender de esa mujer, Señor, que tú eres un Dios que responde.